Hola, yo estudio en Plus Medica. Excelente, porque también vengo a estudiar en Plus Medica. Buenas noches. El tema que vamos a desarrollar hoy día es la pericardiocentesis. La pericardiocentesis es un procedimiento invasivo, ¿no? El cual se realiza para obtener líquido pericárdico mediante la punción del saco pericárdico a través de una aguja y la aspiración del líquido, ¿no? Esa es la definición de la pericardiocentesis, ¿no? Es la punción del saco pericárdico para obtener líquido pericárdico, ¿no? Este es el pericardio. El pericardio es una membrana que tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral, ¿no? Que prácticamente a simple vista, en una macroscopía, no se ve mucha diferencia, ¿no? Pero cuando esta membrana sufre alguna alteración patológica y se expande debido a un incremento en su volumen o un desarrollo de alguna enfermedad, entonces ese espacio pericárdico entre la hoja parietal y la visceral, ¿no? Se va a hacer real y se va a observar la separación con el contenido líquido, ¿no? Entonces, en ocasiones, por alguna patología, este líquido se puede incrementar. Acá, por ejemplo, vemos un esquema donde se ven las dos hojas pericárdicas, la hoja parietal, adentro está la hoja visceral y en medio de las dos está el derrame pericárdico, que en este caso es un derrame leve, ¿no? Usualmente nosotros vemos los derrames pericárdicos en forma muy clara a través de la ecocardiografía o el ultrasonido del corazón, ¿no? En esta gráfica ustedes pueden observar una silueta cardíaca donde se ve acá la aurícula izquierda, aquí se ve el ventrículo izquierdo, aquí se ve la válvula mitral que está abriéndose y en este lado el ventrículo derecho, ¿no? Este prácticamente es un ecocardiograma de un paciente que no tiene ningún problema pericárdico. Y acá en la parte más baja se ve la pared posterior del ventrículo izquierdo con el saco pericárdico que no se ve, digamos, separado, ¿no? Más abajo podemos observar otra ecocardiografía donde se ve el corazón. Acá está el ventrículo izquierdo, aquí encima el ventrículo derecho, y fíjense que en la pared posterior se ve una separación de las hojas pericárdicas, ¿no? Con contenido líquido, ¿no? En ecografía el líquido se ve en negro, entonces acá podemos ver que hay una colección de líquido en la pared posterior del ventrículo izquierdo, y esto es lo que nosotros vemos y llamamos como derrame pericárdico, ¿no? Entonces fíjense ustedes, comparen la pared posterior de este ventrículo donde se ve la hoja pericárdica pegada al ventrículo izquierdo, y acá, ¿no? La hoja pericárdica separada entre el pericardio parietal y el visceral por la cantidad de líquido, que en este caso es moderado, de líquido pericárdico, ¿no? Entonces esto es un derrame pericárdico y así lo vemos nosotros en ecocardiografía. Ahora, el pericardio contiene cantidades normales de líquido, más o menos es un promedio entre 15 a 50 mililitros de fluido normal, ¿no? Y la función del pericardio es minimizar la fricción entre ambas capas, ¿no? Cuando se producen los latidos cardíacos entre el pericardio parietal y el visceral, ¿no? Y esencialmente el líquido pericardio es un ultrafiltrado del plasma, ¿no? Eso es, digamos, la parte fisiológica de lo que es el pericardio. Pero cuando se desarrolla alguna enfermedad y cuando se produce el derrame pericárdico, se puede observar gran cantidad de líquido, ¿no? En el pericardio, entre el pericardio parietal y el visceral. Entonces, esto es lo que se llama el derrame pericárdico. Acá tenemos un ecocardiograma en tiempo real, en el cual podemos ver acá la aorta, aquí la aurícula izquierda, aquí la válvula mitral. Este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Lo que está encima es el ventrículo derecho. Fíjense, lo que está rodeando es una capa de líquido que se ve en este caso negro, ¿no? Aquí tenemos el pericardio parietal, y aquí tenemos el pericardio visceral en la pared posterior del ventrículo izquierdo, y entre ellos dos la gran cantidad de colección líquida que se ha desarrollado, ¿no? Entonces esto es un derrame pericárdico. En este caso la cuantía es entre moderado y severo, ¿no? Acá en la parte anterior también podemos ver un espacio, ¿no? Libre de ecos, o en este caso un espacio negro donde se ve también la cantidad de líquido. Entonces esto es un derrame pericárdico anterior y posterior, ¿no? Y la magnitud es entre moderado a severo, ¿no? Ahora, si hacemos un corte a nivel del eje corto,
Podemos observar acá redondito el ventrículo izquierdo, aquí encima el ventrículo derecho, ¿no? Y todo alrededor, ¿no? El saco pericárdico, en el cual se ve en su interior gran cantidad de líquido, ¿no? Este es el líquido pericárdico, y este es un derrame pericárdico, ¿no? Más o menos en cuantía entre moderado a severo, ¿no? Entonces así es como se ve en el ecocardiograma un derrame pericárdico. ¿Cuáles son las indicaciones de la pericardiocentesis? ¿No? Básicamente es para hacer el diagnóstico, ¿no? De la etiología de lo que está causando el derrame pericárdico, pero fundamentalmente es en los casos en los que los pacientes desarrollan taponamiento pericárdico con compromiso hemodinámico, ¿no? Eso significa que el líquido es tan cuantioso, ¿no? Que restringe el llenado del ventrículo izquierdo, y eso va a producir compromiso hemodinámico, o sea, va a producir hipotensión, taquicardia, y el paciente va a tener alteraciones en el sensorio, oliguria, bajo gasto, etcétera, etcétera. Entonces, a ese síndrome en el cual el pericardio está, el líquido pericárdico está restringiendo el llenado del ventrículo izquierdo, a eso le llamamos taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, en ese caso sí está indicado así en primera intención hacer un drenaje, ¿no? Porque la urgencia lo requiere, ¿no? Y bueno, en otros casos también como auxiliar en el tratamiento preoperatorio del paciente que va a ser realizada una pericardiectomía, ¿no? Pero básicamente las dos indicaciones principales en que se hace la pericardiocentesis, en primer lugar, es el taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco, ¿no? Para drenar ese líquido que está produciendo la obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo, está produciendo todo el síndrome de bajo gasto, ¿no? Y aprovechamos, así como se aprovecha para, digamos, tratar al paciente y sacarlo del estado de hipotensión y de shock, aprovechamos el líquido para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, básicamente estas dos indicaciones se realizan para la pericardiocentesis, ¿no? Aquí tenemos un ecocardiograma con un derrame pericárdico severo. Noten ustedes acá, se observa el ventrículo derecho acá encima, ¿no? Aquí tenemos el septum interventricular, acá tenemos el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda y acá la aorta, ¿no? Aquí lo que llama la atención es, fíjense cómo el ventrículo derecho se está colapsando, ¿no? O sea, en diástole, en vez de inflarse el ventrículo derecho, se colapsa y se hunde, ¿no? A eso le llaman signos de taponamiento cardíaco, ¿no? Y acá se ve pues el pericardio parietal, y dentro del pericardio parietal está el líquido pericárdico, que en este caso nosotros lo tipificamos como severo porque ya está produciendo un colapso del ventrículo derecho, ¿no? Entonces no está dejando que se expanda bien en diástole el ventrículo derecho, y esto es lo que va a dar lugar y origen a los signos de bajo gasto en el taponamiento cardíaco, ¿no? Acá tenemos, bueno, este es el modo M, donde se ve acá el ventrículo derecho, y fíjense cómo en esta zona el ventrículo derecho se mete, ¿no? Por efecto del derrame pericárdico, y se produce, aquí como señala la flechita, y se produce el taponamiento cardíaco con todos los signos de bajo gasto que debe tener el paciente, ¿no? Acá tenemos en otra vista, por ejemplo, a esto nosotros le llamamos 4 cámaras, porque vemos acá el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho acá, aquí la aurícula izquierda y aquí la aurícula derecha, ¿no? A eso le llaman 4 cámaras, que ahora la vemos en este lado de acá, ¿no? Las 4 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Y noten acá que la aurícula derecha se está colapsando también, ¿no? La aurícula derecha debería estar infladita, ¿no? Pero fíjense cómo se colapsa por efecto de la presión que le está sometiendo la gran cantidad de líquido pericárdico que hay, ¿no? Pues alrededor de este corazón que está ahí bailando, se puede observar el líquido pericárdico, que en este caso es de magnitud severa, ¿no? Que está colapsando la aurícula derecha, ¿no? En relación a taponamiento cardíaco hay dos mecanismos por los cuales se produce taponamiento, ¿no? El que la mayor parte de veces se ve es cuando hay grandes cantidades de volumen o gran cantidad de fusión pericárdica o gran cantidad de líquido pericárdico que lentamente se va instalando. Entonces, como el pericardio también es un saco que va cediendo, ¿no? Una instalación leve de un derrame pericárdico y que va en aumento progresivo, va a producir signos de taponamiento cuando aumente ya mucho la presión que limita, digamos, la expansión ya de la membrana pericárdica, ¿no? Entonces,
En este caso se va a observar taponamiento cardíaco, ¿no? En un corazón que está rodeado de gran cantidad de líquido pericárdico en forma crónica, en forma, digamos, pausada, y que al final, ¿no? En el último estadio de esta pericarditis se va a producir el taponamiento cardíaco, ¿no? Pero eso es en forma crónica y en forma gradual, ¿no? Como les decía, el pericardio se va distendiendo poco a poco, pero llega un momento en que ya no se distiende más y ahí empiezan a aparecer los signos de taponamiento, ¿no? En el caso de los derrames pericárdicos agudos, ¿no? En los cuales bruscamente hay una aparición de líquido dentro del saco pericárdico, ese va a producir más rápido los signos de taponamiento cardíaco a pesar de que no haya mucho líquido pericárdico, ¿no? Entonces acá interviene mucho lo que se llama la rapidez de instalación, ¿no? Si por ejemplo tenemos que un derrame pericárdico se va instalando muy lentamente, ¿no? Entonces eso va a dejar de que se distiende el pericardio y que a la larga después haga taponamiento al final, ¿no? De un proceso crónico, ¿no? De varias semanas. En cambio, cuando se produce una rápida efusión pericárdica así aguda, ¿no? La pequeña cantidad de líquido, por la rapidez de la instalación, va a desarrollar rápidamente signos de taponamiento cardíaco, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, cuando a veces por iatrogenia se perfora el ventrículo derecho al poner un catéter de marcapaso, ¿no? Y bruscamente sale una cantidad de 50 a 100 centímetros cúbicos al líquido pericárdico y eso rápidamente puede desarrollar un taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces no solamente la cantidad de líquido es lo que cuenta en el derrame pericárdico para desarrollar taponamiento cardíaco, sino también la rapidez con la cual se instala este derrame, ¿no? Fíjense, acá tenemos un ecocardiograma de un taponamiento cardíaco ya severo. Fíjense la gran cantidad de líquido pericárdico que hay todo alrededor del corazón, ¿no? Y fíjense, acá está el corazón con sus 4 cavidades, las dos aurículas acá abajo, los 2 ventrículos acá, y fíjense cómo el ventrículo derecho prácticamente se está colapsando, y la aurícula derecha también, ¿no? Entonces este paciente, probablemente por este ecocardiograma, debe estar en shock cardiogénico, ¿no? Debe estar hipotenso, taquicárdico, ¿no? Y esto es lo que nosotros le llamamos el corazón del nadador, ¿no? Es un corazón que está nadando dentro de una gran cantidad de líquido pericárdico con los signos de taponamiento cardíaco. Entonces este paciente debe ser punzado rápidamente para poder salvarle la vida, ¿no? Ese es, digamos, el motivo de la punción pericárdica o de la pericardiocentesis en este caso. Algunas pistas clínicas que no deben olvidar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué paciente que tiene derrame pericárdico necesita una pericardiocentesis para evacuar rápidamente el líquido pericárdico, ¿no? Entonces, usualmente, dentro de los signos y síntomas clínicos que uno puede ya recoger de un paciente que puede estar en riesgo de taponamiento, es un paciente que está con disnea, ¿no? Con falta de aire, o que está con signos de bajo gasto, como confusión mental, somnolencia, ¿no? Los pulsos usualmente son débiles, son de pequeña amplitud, ¿no? Y buscar pulso paradójico, ¿no? Eso es un dato muy importante que lo vamos a ver en un slide más adelante. El pulso paradójico nos va a dar, digamos, la pauta para decir, bueno, este derrame pericárdico es severo y está con signos de taponamiento, y requerir urgentemente el concurso del cardiólogo o el cirujano cardiovascular para que haga la punción en forma rápida, ¿no? Obviamente el signo de la ingurgitación yugular, ¿no? Con disminución de la presión arterial sistólica son signos también bastante importantes de que ese derrame pericárdico es severo y debe estar produciendo un efecto mecánico para producir el taponamiento cardíaco, ¿no? El electrocardiograma de estos pacientes usualmente nos informa de un pericardio que está lleno de líquido cuando observamos en él alternancia eléctrica, ¿no? Como vamos a ver también en un slide más adelante. Van a ver con ustedes cómo hay un complejo chiquito y un complejo más grande y otro más chiquito, y así se van alternando. A eso le llaman alternancia eléctrica, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran un paciente así, ¿no? Con estas características, con sospecha de una pericarditis, con venas yugulares distendidas, ¿no? Con pulso paradójico, ¿no? Con signos de bajo gasto y con un electrocardiograma donde tienen alternancia eléctrica, entonces ese paciente tiene alta posibilidad de que esté haciendo un taponamiento cardíaco y es necesario tomarle
una radiografía de tórax si es que no la tiene todavía, y solicitar en forma urgente un ecocardiograma para evaluar la cuantía de este derrame y realizar la punción pericárdica, ¿no? Este es el pulso paradojal, ¿no? Usualmente esto se utiliza midiendo la presión arterial del paciente, ¿no? Como se suele hacer en uno de los brazos con un tensiómetro, ¿no? Y normalmente se le hace inspirar al paciente, ¿no? Y lo que ocurre es, en un paciente que tiene un taponamiento cardíaco, es que la presión arterial, ¿no? Cae, ¿no? A niveles bien bajos cuando el paciente toma aire profundamente o a la inspiración profunda, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que está con una presión de 100 de sistólica, por ejemplo, y lo hacemos inspirar profundamente y tomamos la presión y cae a 80, a 70 milímetros de mercurio o 60 milímetros de mercurio, eso es pulso paradójico positivo y es un signo importante de taponamiento cardíaco, ¿no? Normalmente puede ocurrir una reducción pequeña de la presión arterial cuando uno inspira profundamente, pero esa no debe ser más de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Si es más de 10 milímetros de mercurio en un paciente que tiene derrame pericárdico, eso es sospecha de taponamiento cardíaco, como se puede observar acá. Entonces no olviden siempre de, cuando sospechen de taponamiento cardíaco, hacer un pulso paradójico. La radiografía de tórax también es muy importante. Fíjense, acá le traigo un par de radiografías de tórax de un paciente que vimos, que llegó a la emergencia en 2 o 3 oportunidades, ¿no? Con dolor torácico importante, que aparentemente el electrocardiograma fue normal, las enzimas fueron normales, ¿no? Y que inicialmente la placa de tórax también fue normal. Pero fíjense, después de 2 o 3 días, el paciente volvió a regresar a la emergencia porque persistía el dolor torácico, ¿no? Y ya estaba empezando a presentar signos de insuficiencia cardíaca. Se le toma una nueva placa y fíjense cómo se encuentra la cardiomegalia, ¿no? Entonces, una placa de tórax también puede ayudar mucho en determinar el diagnóstico de derrame pericárdico, ¿no? Y también nos puede dar algunos signos también de insuficiencia cardíaca que nos puede ayudar para el diagnóstico, ¿no? Este es una foto de un electrocardiograma de un paciente con un taponamiento cardíaco, donde les digo, fíjense acá, ustedes pueden ver los complejos QRS, ¿no? En un paciente que está con una taquicardia, ¿no? Y fíjense cómo este complejo QRS es más grande que este de acá, que es pequeño, ¿no? Nuevamente el complejo QRS crece y nuevamente el complejo QRS se reduce, ¿no? Entonces, a esta alternancia que hay entre QRS grande y QRS chiquito, a esto le llaman alternancia eléctrica, y es un signo bastante ominoso de un derrame pericárdico severo con probable taponamiento cardíaco también. Entonces, estas dos cosas son importantes, ¿no? Placa de tórax con el crecimiento de la silueta cardíaca y el electrocardiograma con alternancia eléctrica, ¿no? Entonces, con esas dos cosas ya ustedes tienen todo el derecho de pedir un ecocardiograma urgente para la posibilidad de realizar una pericardiocentesis, ¿no? Ahora, la pericardiocentesis no tiene muchas contraindicaciones, ¿no? Obviamente, pues no se va a realizar una pericardiocentesis cuando en el ultrasonido o en el ecocardiograma no encontramos derrame pericárdico, ¿no? Definitivamente es así, ¿no? Y bueno, una contraindicación relativa sería un paciente que tenga alteraciones de la coagulación, ¿no? Pero de repente mejorándole sus factores de coagulación, realizando de repente alguna transfusión o administración de plaquetas, mejorándole su estado coagulable, se puede realizar la pericardiocentesis bajo ciertas circunstancias, ¿no? Pero no es una contraindicación absoluta, ¿no? Nuevamente fíjense, este corazón, acá están las 4 cavidades, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, miren todo lo que está alrededor en negro, es la gran cantidad de líquido pericárdico que hay, ¿no? Y nuevamente vean cómo el ventrículo derecho se está colapsando y la aurícula derecha también está en pleno colapso, que son signos de taponamiento cardíaco, ¿no? Y como les repito, este paciente seguramente está hipotenso, con signos de bajo gasto, oligúrico, trastorno del sensorio, etc., ¿no? Muy bien, entonces básicamente la pericardiocentesis, ¿no? Se realiza en los casos, por ejemplo, de pacientes que están con taponamiento cardíaco, ¿no? Hay que evacuar hasta que se observe una mejoría clínica y hemodinámica. Y esto sí
definitivamente que es algo bastante importante, ¿no? Nosotros hemos visto pacientes que están así con alteraciones del sensorio, hipotensos, ¿no? Y que basta los primeros 50 centímetros que uno evacúa, ¿no? Y el corazón empieza a enviar un buen gasto cardíaco y empieza a mejorar la hemodinámica del paciente, ¿no? O sea, es así, digamos, de espectacular cuando se realiza una evacuación de un taponamiento cardíaco, ¿no? Pero a veces no es suficiente hacer una pericardiocentesis, a veces hay que hacer una evacuación ya quirúrgica, eso bueno, eso lo hace ya el cirujano cardiovascular, especialmente pacientes que tienen rotura cardíaca, ¿no? De repente por un infarto de miocardio que ha producido una rotura cardíaca y eso ha inundado el pericardio de sangre, ¿no? O una pericarditis purulenta también. Una pericarditis purulenta se puede hacer una evacuación a través de una punción pericárdica, pero básicamente para hacer el diagnóstico. Pero usualmente las pericarditis purulentas requieren evacuación quirúrgica con el cirujano de tórax para que pueda abrir ese pericardio, ¿no? Y los traumatismos punzantes también, ¿no? Esos son los que requieren básicamente, más que una pericardiocentesis, una evacuación quirúrgica, ¿no? Y bueno, los taponamientos recidivantes y a veces una pericardiocentesis que falla, que a pesar de que tiene una buena cantidad de derrame pericárdico, falla en los intentos de no poder hacer la extracción del líquido, entonces lo que se realiza es una ventana pericárdica, ¿no? Que también eso realizan los cirujanos cardiovasculares, ¿no? Una cosa muy breve en relación al tratamiento del taponamiento cardíaco o del derrame pericárdico severo es como el paciente tiene bastantes signos de insuficiencia cardíaca y a veces puede hacer confundir, ¿no? Especialmente gente que no tiene mucha experiencia, ¿no? Como se ve el paciente con ingurgitación yugular, se le ve el paciente con signos de bajo gasto, se le ve el paciente con disnea, con hipotensión. Entonces mucha gente piensa que esos signos de insuficiencia cardíaca son debidos a congestión, ¿no? Entonces le empiezan a dar diuréticos, ¿no? Entonces eso está contraindicado. Cuando un paciente tiene un derrame pericárdico severo, tiene signos de insuficiencia cardíaca por el derrame pericárdico, o está en taponamiento cardíaco, están contraindicado el uso de diuréticos orales o endovenosos o en la forma que sea. No está en contraindicado. Más bien un paciente hipotenso va a requerir una vía endovenosa para administrarle volumen en todo caso, mientras se realice la punción pericárdica, ¿no? Entonces en estos pacientes no se da diuréticos, no se dan diuréticos endovenosos ni orales, ¿no? Lo que necesita este paciente es punción pericárdica y evacuación del líquido, ¿no? Esa es la medida que se debe realizar. Algunas cosas técnicas de la punción pericárdica. Usualmente se necesita una aguja larga, ¿no? Se puede utilizar una aguja de punción espinal de calibre número 18, jeringas de 30 centímetros cúbicos, 20 centímetros cúbicos, hasta 60 centímetros cúbicos. A veces se pueden utilizar guías metálicas flexibles, dilatadores, el catéter para introducir al pericardio. Y antiguamente se hacía la punción pericárdica ayudada por electrocardiograma, ¿no? Como vamos a ver una gráfica más adelante, en ciertos momentos podía ser útil hacer una punción pericárdica con electrocardiograma, ¿no? El cual nos podía ayudar para no, digamos, lesionar el músculo cardíaco, ¿no? Pero ahora no se está utilizando ya mucho esta ayuda y se está utilizando otro tipo de dispositivos, ¿no? Los reparos anatómicos que nosotros utilizamos para el abordaje del pericardio o hacer la punción son dos, ¿no? Básicamente el abordaje subsigmoideo y el abordaje paraesternal, ¿no? El más utilizado, el que menos complicaciones da, es el abordaje subsigmoideo, ¿no? En el cual la aguja se introduce entre el apófisis sigmoides y el reborde costal izquierdo. Vamos a ver un gráfico más adelante, haciendo un ángulo más o menos entre 35 o 40 grados con la piel, ¿no? Es, digamos, la zona donde preferentemente se hacen las punciones pericárdicas, ¿no? Y se puede dirigir en esa posición, se puede dirigir la aguja, usualmente también apuntando al hombro izquierdo, ¿no? Hay otras alternativas, otros apuntan al hombro derecho, otros apuntan a la escotadura esternal, pero lo más frecuente es apuntando hacia el hombro izquierdo, ¿no? Entonces, la aguja que ingresa entre la apófisis sigmoides y el reborde costal izquierdo,
a un ángulo de 30 a 40 grados con la piel, apuntando al hombro izquierdo, ¿no? Ese es, digamos, lo que usualmente se realiza. El abordaje para external, la aguja se mete en forma perpendicular en el quinto espacio intercostal, o sea, en forma, digamos, 90 grados con la piel, ¿no? Inmediatamente lateral al esternón, ¿no? Bueno, este abordaje es un poco más complicado porque sí puede tener consecuencias más nefastas para el paciente, y nosotros no lo recomendamos. Usualmente nosotros lo que utilizamos más es el drenaje o la punción del punto subsigmoideo, que es, digamos, la más segura, ¿no? Bueno, en todo caso, cualquiera de las dos a veces también pueden producirse complicaciones, y lo que se está utilizando ahora es la guía por eco, o sea, la punción pericárdica guiada por el eco, por el ultrasonido, ¿no? Nosotros colocamos el transductor de ultrasonido en la región subcostal para visualizar, pues, el máxima área de derrame pericárdico, poder localizar el corazón, ¿no?, como una estructura vital, y poder también visualizar por dónde está pasando la aguja, ¿no? Entonces, si ustedes disponen, ¿no?, de un ecocardiografista, del equipo de ecocardiograma, es mejor hacer la punción guiada a través del ecocardiograma para evitar más que todo las complicaciones y las pérdidas de tiempo, ¿no? Aquí en este gráfico ustedes pueden ver los dos abordajes. Este es el abordaje subsifoideo, como les digo, ¿no?, entre la apófisis sifoides y el reborde costal izquierdo, apuntando hacia el hombro izquierdo, ¿no? O el otro abordaje, que es un poco más complicado, en el quinto espacio intercostal, ¿no?, pegados al reborde costal izquierdo, ¿no? Y se ven también los dos, ¿no? El más recomendable es este, es el que prácticamente nosotros utilizamos en el servicio, y no hemos tenido prácticamente complicaciones al realizarlo con este abordaje, ¿no? Aquí tenemos un esquema de esto, ¿no? La apófisis sifoides está más o menos en esta zona, ¿no? Y este es el reborde costal izquierdo, ¿no? Entonces esta es la zona donde se debe colocar la aguja, ¿no?, más o menos a 30 o 40 grados con relación a la piel, ¿no? Fíjense, y este es un video en el cual podemos observar, ya se han puesto los campos, se está realizando una asepsia de la zona, y aquí se ha dibujado, ¿no?, el esternón acá y los cartílagos costales acá, ¿no? Y fíjense que esta es la zona entre el apófisis sifoides y el reborde costal izquierdo, ¿no? 30 grados con relación a la piel, ¿no? Y se introduce apuntando hacia el hombro izquierdo del paciente, ¿no? Más o menos entre 6 a 8 centímetros se introduce la aguja, ¿no? Se debe introducir la aguja en ese sentido, ¿no?, aspirando con la jeringa para producir presión negativa acá, ¿no? Entonces apenas uno ingresa al saco pericárdico, ¿no?, puede obtener el líquido pericárdico como se ve ahí, ¿no? Está ingresando, parece que ingresó un poco, está saliendo un poco de aire ahí, ¿no? Y no está en pericardio todavía, ¿no? Entonces se aconseja, si no está en pericardio, ir retornando con la aguja, como se ve acá, ¿no?, pero haciendo presión negativa para ver si es que sale líquido pericárdico, ¿no? Están intentando, ahí recién está saliendo el líquido pericárdico, ¿no? Se está aspirando, debe salir fácilmente el líquido pericárdico. Como ustedes pueden ver acá, es un líquido hemático, ¿no? A veces puede salir claro, citrino, ¿no?, pero en otras ocasiones puede salir hemático, ¿no? Entonces se retira la aguja de metal y se queda la bránula, ¿no? Se puede poner una llave de triple vía, ¿no?, con la cual se va a conectar a un conector para que se pueda producir el drenaje, ¿no?, en forma intermitente a través de esta llave, ¿no? Se puede fijar con un esparadrapo, ¿no?, y utilizar esa llavecita para poder retirar el líquido pericárdico ya con una jeringa, ¿no? Aquí otro video en el cual a veces las pericardiocentesis son un poco difíciles, ¿no? Son un poco difíciles porque como es una punción que se realiza a ciegas, ¿no?, a veces algunos reparos anatómicos no son exactamente como los dice el libro, ¿no? Entonces hay algunas variantes anatómicas que pueden hacer de que uno, a pesar de que está
realizando la punción en forma correcta no logre pescar el pericardio, ¿no? En este caso sí parece que ya introdujo la aguja y está sacando líquido pericárdico, ¿no? A veces incluso estando en el procedimiento, un breve movimiento hace de que uno se salga del sitio, ¿no? Y entonces en este caso es más fácil hacer una punción pericárdica guiada por eco, ¿no? Ahí sí no hay pierde prácticamente, ¿no? Entonces una punción pericárdica ustedes pueden ver acá el corazón, ¿no? Acá el ventrículo derecho que se está colapsando. Aquí pueden ver ustedes el derrame pericárdico moderado a severo, ¿no? Y por momentos ustedes pueden ver la punta de la aguja cómo ingresa al saco pericárdico, ¿no? Para poder hacer el drenaje, ¿no? Entonces es mucho más fácil y mucho más seguro hacer una punción pericárdica guiada con un ecocardiograma, ¿no? Para el procedimiento, el paciente debe tener cierta preparación, ¿no? Debemos siempre tenerlo con una vía endovenosa permeable, ¿no? Con una bránula gruesa. El paciente debe estar con oxigenoterapia y con un monitor, ¿no? Del electrocardiograma, ¿no? El paciente debe estar en decúbito dorsal, más o menos un ángulo de 15 a 30 grados con referencia al horizontal, ¿no? Para la punción se utiliza silocaína como anestesia local para la piel, para introducir la aguja, ¿no? Y obviamente la preparación de la zona de punción se realiza con la asepsia de la zona y la cubierta de los campos, ¿no?